ocasión para hablar de lo sucedido en la Ciudad de México. César, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Manuel, a tus órdenes. Tristísimo lo sucedido el día de hoy. Antes de cualquier cosa, me gustaría preguntarte cómo es que sucede este tipo de cosas, considerando que ninguno de los dos funcionarios traían escoltas, a lo que entiendo que pues realmente pues parece que no tenían nada que temer. Mira, es correcto. Hay que recordar algo, ¿no? El hecho de que Jimena Guzmán fuera la secretaria particular de la jefa de gobierno le daba un tinte, obviamente, de un puesto cercano, ¿no? A una líder de una, tal vez la ciudad más importante del Estado mexicano, ¿no? Y José Jiménez, obviamente, como asesor de la jefa de gobierno, Clara Brugada, él era el enlace entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el gobierno de la Ciudad de México. Eso es lo que puede ser parte del análisis de por qué se puede haber llevado a cabo un ataque directo por parte de un sicario. Tenemos que decirlo, la forma en cómo actuó, la forma en cómo disparó, la forma en cómo huye, incluso se puede notar, de acuerdo a la misma información que han dado a conocer las autoridades, que había un operativo, que este operativo, por lo menos 2 personas más formaban parte, una persona en una motocicleta y otra persona en un vehículo, que es el que iba como escolta o como cola, les dicen, para poder tener la oportunidad de que pudieran estos personajes salir después de haber perpetrado el artero asesinato, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos en este momento, no podemos especular, obviamente. Me parece que es importante porque hemos visto ya una serie de comentarios por parte de algunos personajes políticos de oposición, en donde la mezquindad de los comentarios y obviamente el dolo con el cual lo hacen, tratando de sacar siempre un beneficio de carácter político y crear una narrativa, me parece sumamente lamentable. Y más por el hecho de que quieren crear una confusión o hacer creer por medio de esta narrativa que esto fue un ajuste de cuentas, como lo pudimos ver incluso por un medio de comunicación nacional como TV Azteca, que es quien da a conocer la noticia en los noticieros de la mañana, con una clara intención, por supuesto, de crear una narrativa como si existiera un posible contubernio entre el gobierno de la Ciudad de México y algún grupo criminal. Entonces, para dejarlo muy claro, no hay nada, pero absolutamente nada hasta este momento que dé chance de especular ni de hacer hipótesis y que cualquiera que lo haga realmente trae connotaciones políticas. Sí, pero por supuesto, mira, claro que se tiene que hacer un análisis, nosotros tenemos que entender que se han estado realizando ciertos operativos en la Ciudad de México, los cuales han dado muy buenos resultados respecto a ciertos grupos criminales que operan en el centro histórico de la Ciudad de México. Y que obviamente, pues estos grupos criminales, al sentirse atacados en la actividad ilícita que ellos realizan, pudieron haber en su momento, pues haber realizado una acción, obviamente en contra pues, de un personaje cercano a la jefa de gobierno como secretaria particular y obviamente como José Jiménez, el cual era pues obviamente el enlace entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el gobierno de la Ciudad de México. Pero esto lo veo más por los resultados que ha tenido en materia de seguridad el gobierno de la ciudad, más que como un ajuste de cuentas, como hicieron el señalamiento, porque no tenemos un solo indicio que nos pueda demostrar eso. Por el contrario, tenemos los indicios de que el trabajo que ha estado realizando la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana, la Armada de México y el Ejército Mexicano, han dado resultados y han ido en contra de estos grupos criminales. Por eso me hace mezquino el comentario de todos aquellos que quieren sacar raja política, que quieren hacer politiquería y que quieren con la tragedia tratar de lucrar creando falsas narrativas, ¿no? César, por lo que se aprecia en el video, se descarta rápidamente el asunto de que esto se trató de un asalto, de un robo. No, de lo que se apunta y lo que ya incluso ha dicho varias fuentes del gobierno mismo, es que se trató de un ataque directo, premeditado, y se sabía exactamente lo que se hacía, además de la escandalosa cantidad de 12 disparos a las víctimas. Es correcto, pero además en los primeros informes que se han estado realizando, de acuerdo a los mismos análisis de lo que se ha publicado por medios oficiales, esta persona tenía cerca de 20 minutos. Eso significa que conocían las rutas, más o menos los lugares en donde normalmente circulaban, el que ella pasa por él, ¿no? Que muy posiblemente, y estoy especulando nuevamente, sea el lugar en donde su domicilio, que se acompañan a lo mejor al trabajo, etcétera. Y esto significa pues que obviamente fue algo
estudiado y que me parece, y como lo dije en un mensaje en una red social, me parece que es importante que demos con los responsables, no solo con los actores materiales, sino también con aquellos actores que hayan podido ordenar que se llevara a cabo. Me parece que el trabajo que ha estado realizando tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, pues han dado resultados en contra del crimen organizado. Y esto me parece más una venganza de tipo criminal en contra de los buenos resultados que ha dado el gobierno, más que un ajuste de cuentas, porque nada más por el tipo de trabajo que realizaron, que fue un ataque directo, me parece que incluso, y yo lo decía, que un asesinato de alto perfil como este, pues obviamente es una afectación a la seguridad interior del país, porque lo hacen con la clara intención de generar, obviamente, pues toda esta especulación de carácter político, con la intención de generar un clima de interés nacional e internacional, como si existiera control por parte de los grupos criminales, cuando es todo lo contrario. Hemos visto que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal pues han dado resultados en contra del crimen organizado y de todas estas organizaciones que están focalizadas. Ese trabajo bien coordinado, pues por supuesto que afecta a intereses criminales que vieron la forma en que podían dañar la imagen del gobierno y en específico atacar a la jefa de gobierno con gente tan cercana a ellos y a su vez también pues, para crear una narrativa en donde incluso hay personas que han especulado que incluso fue un ataque por parte de miembros del mismo partido, ¿no?, de Morena, lo cual me parece una locura porque no hay un solo fundamento para poder hacer señalamientos de ese tipo. No, se alimenta una psicosis colectiva innecesaria y no abona ni suma absolutamente nada. Los perfiles con los que hoy se acaban la vida, César, pues no estamos hablando, digo, en cualquier caso es lamentable, pero estos objetivos en concreto, no, perdón, es lo más cercano que había a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el caso de su secretaria particular, Jimena Guzmán, una chica bastante joven, no rebasaba más allá de los 30 años de edad, que la había acompañado toda la vida. Y en el caso de José Muñoz, pues que incluso Clara hoy lo define que lo conocía desde niño, bueno, casi diciendo, pues es casi de mi familia, era casi mi hijo. Es un ambiente y una atmósfera el que se respira en el Palacio de Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad de México, a partir de varias declaraciones de compañeros reporteros, en donde pues todo el mundo, naturalmente, la primera persona afectada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, bastante afectada por esta situación, y los objetivos, perdón, hoy le dieron al corazón del gobierno de la ciudad, César. Así es. Acuérdate que gran parte de lo que hace el crimen organizado es no nada más el crear, ¿cómo se llama?, el terror por medio de los ataques directos, sino también en cuanto a las narrativas que se empiezan a señalar. Imagínate tú, una persona como Clara Brugada, que pues obviamente ha llegado a la Ciudad de México, tal vez una de las urbes más complicadas y difíciles de toda la República Mexicana, que empieza a tomar control de lo que fue una muy exitosa estrategia de seguridad que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, de la mano con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, y que obviamente pues las expectativas son altas. Y cuando empieza a ver que los resultados se van dando, que empieza a ver que se fortalece el trabajo policial en la ciudad, donde empieza a ver que la percepción de inseguridad baja, que ves los resultados que se dan día a día, que ves el trabajo coordinado con las autoridades del gobierno federal, pues obviamente lo que quieres atacar es al corazón de ese gobierno. Y me parece que eso es lo que consiguieron el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es casualidad que se haya dado este hecho y que de forma inmediata medios de comunicación empezaran con narrativas. Y esas narrativas me parece que lo único que hicieron es ver la conversación digital, lo que empieza a suceder, que varias personas sacan su verdadero ser, cómo empiezan a sacar incluso especulaciones, pero especulaciones que van muchísimo más allá de cualquier duda razonable que pudiese existir, porque empiezan a hablar incluso de contubernios con grupos criminales o de pleitos entre el mismo gobierno, o incluso llegaron a hacer señalamientos entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, cuando es completamente falso. Pero eso te demuestra que el clima que existe en el país de politización por tratar de atacar forzosamente la imagen del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal los lleva a utilizar cualquier suceso, por más lamentable que sea,
para tratar de politizarlo de forma mezquina. Escuchar a un presidente del PRI, escuchar a medios de comunicación como TV Azteca, que salgan a hacer aseveraciones cuando no tienen ningún indicio, cuando obviamente hemos escuchado única y exclusivamente la parte oficial del gobierno, el que incluso este video, como bien hacías tú el señalamiento, no es un video oficial, es un video de un negocio local que obviamente obtuvo un medio de comunicación nacional como Reforma y que obviamente lo muestra en las redes sociales, pero que también se debe entender que no tiene la misma calidad que puede tener un video como el del C4, mismo que obviamente no se tendrá que dar a conocer porque se encuentra abierto en investigación, y que yo te puedo asegurar, porque tengo confianza en las autoridades de la Ciudad de México y en específico en las autoridades federales, que van a dar con los responsables. Lo importante es que conozcamos no solo a los actores materiales, sino también a los actores intelectuales y saber quién estuvo atrás de este ataque y por qué la forma en cómo inmediatamente de que sucedió, nosotros pudimos observar los que estábamos viendo en la mañanera, que le informan de forma inmediata al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él a su vez lo hace el conocimiento de la gente cercana de la presidenta y por primera vez vemos que incluso él se para en medio de la conferencia a hacerlo el conocimiento de la señora presidenta. Eso te demuestra que sí existe coordinación y esto demuestra que sí existe la información por parte del Gabinete de Seguridad. Hechos tan lamentables no pueden ser utilizados como herramienta política para atacar a un gobierno. Y eso es lo que me parece más lamentable, porque nos demuestra también el nivel de mezquindad que existe por parte de los políticos en nuestro país. ¿Cuál es el mensaje al gobierno de la Ciudad de México, César? Pues me parece que obviamente todos los ciudadanos honestos estamos ahí, nuestra solidaridad con la jefa de gobierno, pero sobre todo con las familias y los seres queridos de Jimena y de José, los cuales obviamente si ellos no fueran buenos funcionarios, se hubiera conocido de antemano algo. Todos tienen un excelente currículum y todos eran sumamente queridos, eran conocidos por su buen trabajo. Y me parece que la mezquindad que han estado utilizando algunos medios de comunicación y algunos actores políticos es detestable y por supuesto es reprobable, ¿no? Mi solidaridad con la jefa de gobierno, con la familia y seres queridos de Jimena y José, y que los ciudadanos de bien estamos para apoyar al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal, y que aquí estamos sin importar cualquier ideología política, sin importar cualquier interés personal. Es momento de estar unidos y es momento de apoyar a las autoridades de nuestro país. Ahora, César, no es la primera vez que sucede esto en la Ciudad de México, y lo digo justamente por el hombre que estamos viendo en pantalla. Nada más que afortunadamente en aquel día, 2019, 2020, si no me equivoco, García Harfuch no perdió la vida, pero alguien que también sufrió un atentado cuando era funcionario del gobierno de la Ciudad de México fue el propio Omar García Harfuch. Es imposible no hacer eco de lo que sucedió en aquella administración donde la jefa de gobierno era la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y ahora con lo que sucede siendo Clara Brugada jefa de gobierno. La situación suele ser similar bajo la misma razón del combate a grupos criminales que operan en la Ciudad de México. Así es, y a los buenos resultados que se han dado en contra de estos grupos criminales. Hay que recordar que incluso el ataque en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, fue en ese sentido, que un grupo criminal como el Cártel Jalisco Nueva Generación se sentía amenazado por los operativos que se habían realizado y los buenos resultados que había conseguido. Entonces, me parece que la línea de investigación debe ser similar. Vemos un hecho lamentable como lo que sucedió, el asesinato cobarde y artero en contra de Jimena y José, pero que tiene que ver también con el trabajo que está realizando el gobierno de la ciudad en coordinación con el gobierno federal. Y esos resultados son palpables, se notan en el día a día. Y es una lástima, ¿no?, que haya actores políticos y medios de comunicación que se presten para, por intereses mezquinos y personales, tratar de hacer acusaciones no solamente completamente falsas en contra de dos seres humanos que perdieron enteramente la vida y que no pueden salir a defenderse. En pantalla estamos viendo a Jimena Guzmán y a Pepe Muñoz, los funcionarios que fueron asesinados el día de hoy. César, faltan 12 días para un ejercicio colectivo masivo que es el de la votación de la elección judicial. Te quiero preguntar si crees que este evento no afecte la percepción y la sensación de seguridad para que la ciudadanía vaya a votar este 1 de junio. Me parece que no tendría por qué afectarlo. Lamentablemente, sí vemos estos actores políticos de oposición y a estos medios de comunicación tratando de utilizar un tema como este
para propiciar que la gente no vaya a votar. Y me parece que hay un interés tan grande y tan mezquino que hemos visto a personajes como Ricardo Salinas Pliego, que sale abiertamente incluso a promocionar el discurso y utiliza a todos los periodistas y medios de comunicación a su alcance para decirle a la gente que no salgan a votar, que obviamente lo único que se va a hacer es convalidar una violación a nuestra Constitución, y me parece que es muy importante que nosotros aprovechemos este momento de reflexión para saber que lo que necesitamos es cambiar todo aquello que está mal en nuestro país, y sabemos que el Poder Judicial está mal. Por eso los invito a que salgan a votar el 1 de junio. Me parece que el gobierno, tanto en la Ciudad de México como el gobierno federal, han demostrado todos los días que están luchando en contra de los grupos criminales, que lamentablemente un hecho aislado como este, que fue un ataque directo por parte de grupos criminales, obviamente no tienen por qué afectar a la ciudadanía, y que no crean en todos aquellos cuentos de ciertos personajes de poder que lo que no quieren es que exista la democratización del Poder Judicial y que personajes honestos puedan llegar al Poder Judicial de la Federación. Para finalizar, César, te tengo que preguntar si sabes algo al respecto del asesinato también de 2 colaboradores, pero de la embajada, de los que se presumen fueron o son trabajadores de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, en Jalisco. Sí, lamentablemente sí tuve conocimiento. Obviamente, incluso se estuvo haciendo un seguimiento, ya existe una carpeta de investigación, hay una línea de investigación por parte de las autoridades del Estado, de las autoridades federales, en donde muy posiblemente esté ligado un grupo criminal, en específico que opera en el Estado de Jalisco, ¿no? Lo conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y saber los motivos por los cuales incluso estuvieron haciendo un seguimiento en contra de estos personajes, a los cuales se hace señalamientos de que eran colaboradores de la Embajada de los Estados Unidos. Obviamente, pues estas líneas de investigación tienen que ver con que se presume que estos personajes, al estar ligados como asesores de la Embajada de los Estados Unidos, en este caso en el consulado que se encontraba en el estado de Jalisco, pues obviamente fue con la intención de mandar un mensaje respecto a las posibles investigaciones que estuvieran realizando. Lamentable, sí, pero me parece que incluso ha servido también para la narrativa del señalamiento que hemos escuchado, que viene desde el extranjero, de que los grupos criminales en el país tienen control, cuando seguimos viendo hechos aislados y regionalizados como lo que nosotros conocemos. Incluso hay que recordar, ¿no?, el asesinato de esta influencer en redes sociales, que lo pudimos ver muchas personas, que estuvo ligado a un líder criminal de este mismo cártel. De forma inmediata salió la Fiscalía del Estado de Jalisco a deslindarlo de cualquier posibilidad de que lo hubiera podido ordenar el asesinato, lo cual me parece completamente fuera de lugar, porque pues, no entiendo cuáles son las pruebas que ellos pudieron haber tenido, lo cual me haría pensar que incluso la Fiscalía General de la República, si tuviera intención de hacer el esclarecimiento, pues podría solicitar o traer la investigación, pero desafortunadamente parecería que seguimos teniendo esa problemática dentro de las fiscalías en nuestro país, que parecería que si no hay una presión social, la Fiscalía General de la República no utiliza la facultad de atracción, cuando incluso son temas de carácter público y que me parece que son de interés nacional. Con la reciente violencia política que está viviendo nuestro país, ¿vas a solicitar protección como candidato en el proceso electoral actual? Muy posiblemente lo voy a hacer, Manuel. El nivel de amenazas en lo personal me parece que me hacen ser responsable y hacer la solicitud. Digo, yo sigo tomando las medidas de precaución necesarias, las que considero yo que debo de realizar, y pues continúo yo con el día a día, haciendo campaña y intentando incentivar a la gente para que salga a votar el 1 de junio. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Sé que tienes una agenda bastante ajetreada y más en esta que pues pretende ser la última semana, ya oficialmente a partir de mañana, la última semana para hacer proselitismo, para hacer campaña. Tengo entendido que el INE no permite tal cual cierres de campaña, pero ¿planeas hacer algo similar como un cierre de campaña? Así es. Yo lo que pienso hacer es una última asamblea informativa, misma que la vamos a realizar el domingo 25 de mayo. Más adelante, si nos dan oportunidad, incluso subiremos un video en donde invitaremos a la gente, a todos los medios de comunicación, y que los invitaremos para que participen en este evento, que puedan acompañarnos, que sepan cuáles son nuestras propuestas, esta última asamblea, para poder compartir con la gente e incentivar a que vayan a votar el 1 de junio. Entonces, que estén atentos a nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar el próximo domingo 25 de mayo.
Domingo 25 de mayo, ¿dónde y cuándo? Tú lo vas a informar. Así es, lo informaremos a más tardar el día de mañana, Manuel, para que la gente que sea convocada nos pueda acompañar y que obviamente pues, podamos convivir y explicarles cuáles son obviamente los puntos que hemos estado repitiendo y hemos estado señalando en esta gira por el interior de la República y a su vez invitarlos a que participen, ¿no?, en este ejercicio democrático histórico y que obviamente es sumamente importante para el país, que será el 1 de junio la elección del Poder Judicial de la Federación y de la mayoría de las entidades federativas en nuestro país. Excelente. César Gutiérrez Prieto, te agradezco mucho. Un abrazo y éxito. Igualmente, Manuel, que pases buena tarde y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Es César Gutiérrez.